Apreciados hermanos, que Dios les bendiga. Me da mucha alegría poder contactarme una vez más y yo espero delante de Dios que las bendiciones del Señor reposen sobre sus vidas, que la paz del Señor esté con ustedes y que estos nuevos tiempos también el Señor siga hablando a sus vidas, a sus corazones, que el Señor siga guardando sus pasos, ¿no? En estos tiempos de tanta dificultad, de tantas noticias difíciles que estamos recibiendo y que vivimos aún, no solamente por la pandemia, sino también por la situación que vive nuestra nación, nuestro país. Bueno, particularmente todos somos movidos por las circunstancias, pero que nuestra fe siga fundamentada en la palabra del Señor, en el Dios vivo que tiene el control absoluto de nuestras vidas, sabiendo que en Él estamos completamente seguros, hermanos. Reciban mi saludo en esta tarde, en esta noche, y el deseo de mi corazón de continuar creciendo en el conocimiento del Señor a través del estudio de la palabra, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de la sesión número 3. Yo he puesto sesión 4, pero es la sesión número 3. Vamos a ver una segunda parte, y el propósito de esta segunda parte es comprender el trasfondo cronológico e histórico de la Biblia. Saben que la Biblia se mueve en un contexto cultural, sociocultural, que va a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Más o menos son 1500 años que ocupa el escrito, la escritura de la Biblia. Y bueno, como siempre queremos recordar lo que el Señor nos dice en la palabra, en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, le decía Pablo a Timoteo. Y también nos lo dicen a nosotros, ¿no? Que podamos presentarnos a Dios diligentemente, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, presentarnos a Dios aprobados, que Dios nos apruebe, ¿no? Apruebe nuestro caminar, apruebe cómo nos conducimos, apruebe cómo nos movemos. Y como un obrero que no se avergüenza, no tiene de qué avergonzarse. No tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. Y no solo la usa, o sea, no solo la lee, no solo la medita, sino que la aplica a su vida, la aplica a su ministerio. Este es el deseo y esta es la palabra, el consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad vamos a revisar el trasfondo de la Biblia. Cada parte de la Biblia ocurrió en un momento específico en la historia y en un contexto cultural específico. El entendimiento apropiado de un pasaje se relaciona a menudo a estos factores. A continuación, una breve historia de la Biblia, detalles de la vida cotidiana en los días de la Biblia. La historia cronológica. La historia cronológica dice cuando un evento ocurrió en el pasado. Cronológico significa en orden o sucesión. La historia cronológica organiza eventos del pasado en el orden apropiado. En la mayoría del mundo, el orden del tiempo es dividido en dos periodos mayores. Estos dos periodos se muestran por el uso de iniciales después del número del año. Convencionalmente, la humanidad se rige con este sistema. Antes de Cristo, AC, antes de Cristo, son números marcados con estas iniciales, significan que un evento pasó, ocurrió antes del nacimiento de Cristo. Y DC, después de Cristo. Números marcados con estas iniciales significan que un evento pasó, ocurrió después del tiempo del nacimiento de Cristo. Lo podemos ver en el esquema, cómo es que la historia de la humanidad se divide a partir del nacimiento de Cristo, en antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Estamos nosotros en el año
2021 después de Cristo, porque para nosotros nuestra era inicia en el año cero. Ese año cero comienza con el nacimiento de Cristo y actualmente nosotros nos encontramos en el año 2021. Hay varias maneras que nosotros podemos conocer la historia cronológica de eventos de la Biblia. La propia Biblia proporciona las fechas de algunos eventos. Los archivos primitivos de historiadores proporcionan las fechas. A través de la arqueología, que es el estudio de cosas antiguas, también podemos decir es una ciencia que gana conocimiento de los tiempos pasados a través del estudio de restos existentes de sus civilizaciones. La arqueología bíblica es el estudio de restos encontrados en las tierras de la Biblia. Algunos de los registros históricos de la Biblia fueron obtenidos al darle fecha a estos restos. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros la historia cronológica de los eventos de la Biblia? Uno, es por la propia Biblia. La propia Biblia nos da las fechas de algunos eventos. Dos, son los archivos primitivos de historiadores que proporcionan las fechas. Hay historiadores que sus archivos nos permiten tener las fechas de los eventos. Y tres, a través de la arqueología, que es el estudio de las cosas antiguas, ¿no? La arqueología bíblica específicamente es el estudio de los restos encontrados en las tierras de la Biblia. Y algunos de estos registros históricos de la Biblia fueron obtenidos al darle fecha a estos restos. Vamos viendo la historia cronológica de la Biblia. La historia cronológica de la Biblia es más fácilmente dividida en 12 periodos mayores. Y vamos a hacer la revisión de esos 12 periodos mayores. Ustedes ya la conocen, ustedes la conocen, conocemos la historia bíblica desde Génesis a Apocalipsis, estoy completamente segura, pero que para su mejor estudio y, digamos, entendimiento y contextualización en la historia y en la cronología, se ha dividido en 12 etapas, 12 periodos. La primera etapa, el primer periodo, va de la creación a Abraham. Desde la creación del universo, la creación del mundo, hasta más o menos 2000 años antes de Cristo, ¿no? Se considera el tiempo en que aparece Abraham. Entonces, decimos que la creación del universo, la caída del hombre en pecado, el asesinato de Abel por Caín, Noé y el diluvio, y la Torre de Babel son algunos de los eventos importantes en este periodo y que se encuentra en los registros más o menos desde Génesis 1 hasta Génesis 12 aproximadamente, donde ya vemos aparecer a Abraham, ¿no? Abraham. Ahí vemos desde la creación del universo y también pasando por el diluvio, ¿no? Hasta la aparición de Abraham. El segundo periodo va desde Abraham a Moisés, va del año 2000 antes de Cristo a 1500 antes de Cristo. Este periodo cubre aproximadamente 500 años. Las experiencias de un hombre, Abraham, llamado el amigo de Dios, y sus descendientes, son el enfoque de este periodo. De Abraham, Dios levantó a la nación de Israel y a través de él quiso revelarse a las naciones del mundo. Este periodo incluye las historias de Isaac, el hijo de Abraham, y del hijo de Isaac también, Jacob. Luego, un evento muy relevante del periodo es la historia de José, el hijo de Jacob, José, que fue vendido como esclavo, ¿no? Por sus hermanos a Egipto, y luego de pasar varias situaciones y eventos en Egipto, luego de haber pasado la cárcel incluso, ¿no? Acusado injustamente, ¿no? De seducir a la esposa de Potifar, ahí la vemos, ¿no? Fue llevado cautivo, preso, y luego por la obra maravillosa de Dios, por su soberanía, él queda luego libre y llega a ser gobernante segundo de Faraón.
Entonces, todas estas historias están relatadas en esta segunda etapa. Jacob y su familia se unieron luego a José, después en Egipto, ya siendo el segundo de Faraón, gobernador de Egipto. La familia de Israel llega a Egipto. Recuerdan que ahí viven y aproximadamente ocurre un periodo de 500 años. El tercer periodo data de 1500 a 1460 a.C. Y el tercer periodo es el Éxodo. Entre el final del Génesis y el inicio del Éxodo aproximadamente son 100 años. 100 años pasaron desde el final del Génesis y el inicio del Éxodo. Pasan aproximadamente 100 años. La familia de Jacob se multiplicó y tornó en la nación de Israel durante este tiempo. Los egipcios se pusieron temerosos debido al aumento rápido de los israelitas, así que ellos les hicieron esclavos. Moisés fue levantado y bajo su dirección los israelitas partieron milagrosamente de Egipto. Recordamos nosotros ahí las leyes dadas por Dios a Moisés. También vemos las plagas de Egipto, ¿verdad? Las plagas. Después de pasar un año en el monte Sinaí, luego ellos vagan durante 38 años en el desierto, y este periodo cierra con la muerte de Moisés y el liderazgo de Israel siendo asumido por Josué. Josué el que libra las batallas. Pasamos al periodo 4, la conquista de Canaán, que va de 1460 a 1450 a.C. Durante este periodo, Josué llevó a Israel a Canaán para poseer la tierra que Dios les había prometido. Cuando conquistaron las personas impías de esta área militarmente, la tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel. Este periodo de 10 años se registra en el libro de Josué. Hay eventos muy importantes en esta etapa, ¿no? Ciertamente que aunque son 10 años, se libran batallas importantes con el objetivo de llegar a la tierra prometida. Tienen que luchar, batallar con las naciones paganas, y entre ellas, bueno, recordamos que la historia de Jericó, recuerdan cuando se cayeron los muros de Jericó, lucharon, entraron y a la instrucción dada por Dios, rodeando los muros y al sonido de las trompetas y los gritos, el muro de Jericó cae. Es un evento en este tiempo de la conquista de Canaán. Y hay muchos otros, ¿no? Que hasta que llegan ellos a pasar el Jordán y luego a tierra prometida, y luego a establecerse en tierra prometida las 12 tribus, a dividirse la tierra y a tomar posesión de la tierra. Luego pasamos al periodo número 5, el periodo de los jueces, que va de 1450 a 1102 a.C. Este fue un tiempo durante el cual Dios levantó a jueces para gobernar el pueblo de Israel. Fue un periodo oscuro en la historia de Israel, pues era un tiempo de fracaso espiritual. Este periodo duró 348 años. Y nosotros recordamos ahí jueces que marcaron la historia, ¿no? Y que marcaron también nuestras vidas, que incluso se han llevado a la televisión a hacerse películas, como la historia de Sansón, por ejemplo, ¿no? Sansón. Hay jueces como Otoniel, Gedeón, Jefté, Débora, cada uno con historias saltantes de la manifestación poderosa del Señor en medio de un pueblo frío, ¿no? Espiritualmente alejado de Dios. Sin embargo, el Señor los visitaba a través de los jueces, hasta el último juez, que fue Samuel. Luego de los jueces, que son 348 años,
pasa al periodo de el reino, que va de 1102 al 982 antes de Cristo. Samuel, el último juez de Israel, estableció el reino de Israel y ungió a Saúl para ser el rey. 3 reyes, Saúl, David y Salomón, cada uno reinó aproximadamente 40 años. Y durante este tiempo, la nación de Israel logró la gloria más alta en su historia. El gobierno fue establecido firmemente y las fronteras de Israel fueron extendidas. La historia de este periodo, así como los 3 periodos siguientes, se registra en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. El periodo del reino duró 120 años y luego el reino fue dividido. Entonces, como reino, ¿no? Están los relatos en estos libros, pero como Reino Unido duró 120 años. Pasamos luego a la séptima, a la etapa 7, donde el reino, que había sido uno solo, pasa a ser dividido. Son la etapa de los 2 reinos. Va del año 982 a 722 a.C. Cuando el hijo malo de Salomón, Roboam, vino al trono y las tribus norteñas se rebelaron. El norte estaba el reino de Israel, ¿no? Se rebelaron. Ellos establecieron un reino separado de Israel, el reino del sur. El reino en el sur se volvió conocido como el reino de Judá. Por aproximadamente 259 años, Israel estuvo dividido en estos 2 reinos. 259 años. Estaba el reino del norte, que era el reino de Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, que era conocido como el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Entonces, allí más o menos son 259 años, estuvo dividido los 2 reinos. Luego, pasamos a la etapa número 8, Judá queda solo, ¿no? ¿Por qué queda solo? Y esto va desde el año 722 hasta el 587 a.C. ¿Qué pasaba? Que el reino del norte, el reino de Israel, fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C. Las personas fueron tomadas cautivas a Asiria y después de la caída de Israel, el reino del sur de Judá duró todavía 135 años. Los reyes de Judá habían mostrado más lealtad a Dios y las personas no habían entrado tan profundamente en el pecado. No así el reino del norte, que se habían apartado de Dios, habían caído en la idolatría. El sacerdocio también era tan insensible, indiferente, así que Dios emitió juicio contra la parte del reino del norte, con el reino de Israel, y fueron llevados cautivos, conquistados por los asirios en el año 722 a.C. Entonces, mientras tanto, Judá queda libre, pero por 135 años. La fidelidad le duró, pero no le duró mucho tiempo. Y pasó también a una etapa, que es la etapa número 9 del cautiverio. Entonces, esto va desde el 587 al 538 antes de Cristo. A pesar de las advertencias de los profetas, porque Dios hablaba a su pueblo, Dios se manifestaba, no es que estaba en silencio. Los profetas hablaban lo que iba a venir, tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Los profetas hablaban de parte de Dios. Sin embargo, Judá finalmente entró más profundo en el pecado hasta que Dios le permite ser conquistados, ¿no? Son conquistados por Nabucodonosor y llevados al cautiverio en Babilonia. La ciudad de Jerusalén fue destruida y el pueblo de Dios, que unos 100 años antes habían cruzado el río Jordán milagrosamente, ahora marchaba en cadenas. Realmente era muy triste
Los escritos hablan de estos tiempos en que fueron llevados en cautividad a Babilonia. Hablan de cómo ellos recordaban su ciudad, recordaban, dice, ellos lloraban recordando, cantaban y lloraban recordando Jerusalén, ¿no? Y recordando sus tierras, sus viñedos, sus casas, habían sido saqueados, habían sido quemados, habían sido conquistados, y ellos sufrieron el tiempo de la cautividad a causa de su desobediencia. Sin embargo, Dios escucha el lamento de su pueblo, y Dios, que es infinitamente misericordioso, permite que lleguen los tiempos. Hay hombres buenos, justos, que se levantan a buscar, a pedir, a pedir perdón, a pedirle al pueblo el arrepentimiento, a buscar el arrepentimiento y a volverse a Dios de toda su alma y de todo su corazón. Y entonces comienza la restauración. Esto en 538 a 391 a.C. Cuando un rey por nombre de Ciro, ¿no? Ciro, se volvió líder de Babilonia, él permitió al pueblo de Dios volver y reconstruir Jerusalén y su templo en adoración. Zorobabel llevó el grupo que volvió para restablecerse en la tierra prometida. Se encuentran los registros de este periodo en los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Este periodo de restauración duró 147 años. Es muy linda la historia, hermanos. Es realmente fascinante ver cómo el Señor obra. Y cuando uno hace el estudio cronológico de la Biblia, uno ve cómo el Señor habla a su pueblo, les instruye, les enseña, les ama. Y a pesar de la infidelidad constante, ¿no?, de Israel, siempre el Señor atento, pendiente, con el corazón dispuesto a perdonar y a restaurar. Y el libro de Esdras y Nehemías, que hablan de la reedificación del templo, de la restauración del pueblo nuevamente, y de Esther también, como ¿no?, fueron librados de ser aniquilados. Habla de la fidelidad, del amor grande de Dios por su pueblo. Nosotros lo vemos a lo largo de toda la historia. Dios siempre batalló, luchó, esperó por sus hijos, por su pueblo, esperando que su pueblo respondiera a su voz, respondiera a sus palabras y se volviera a Él. Bueno, esa es la historia permanente de toda la Escritura. Y luego pasamos a un periodo de tiempo que después de la edificación del templo, ¿no?, hay un tiempo entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que data más o menos de 391 a.C. al año 5 a.C. El Antiguo Testamento cierra con el restablecimiento del pueblo de Dios, Israel en Canaán. Entonces vino un periodo de aproximadamente 400 años entre el Antiguo y Nuevo Testamentos. No hubo ningún libro de la Biblia escrito durante este periodo, así que la información de este tiempo viene de los registros seculares. O sea, no hay libros canónicos, no hay libros bíblicos, se encuentran otros libros, ¿no? Hay libros como libros deuterocanónicos, están en las Biblias católicas, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, habla de la historia en ese tiempo. Durante este tiempo, Palestina se gobernó por los persas del año 536 al año 333 a.C., por los griegos del año 333 al 323 a.C., por los egipcios 323 al 204 a.C., también por los sirios desde el año 204 al 165 a.C., por los macabeos desde el año 165 al 63 a.C., y por los romanos del año 63 a.C. hasta el tiempo de Cristo.
Aquí tenemos nosotros, es la figura, yo supongo, de los macabeos, ¿no? Es el tiempo de los macabeos que también están batallando por lograr la libertad del pueblo, porque en todo este tiempo estuvieron gobernados bajo varios imperios, ¿no? Y los macabeos buscaban la liberación del pueblo, entre otros varios revolucionarios que surgen en ese tiempo. Por eso cuando es anunciado el Mesías, cuando están esperando el Mesías, están esperando un libertador, un salvador, pero de los imperios que que los habían conquistado y que ellos gobernaban, como imperios gobernaban el pueblo de Israel. Luego viene la etapa número 11, que es la vida de Cristo, que va del año 5 antes de Cristo a 28 después de Cristo. Después de 400 años, Juan el Bautista, ¿no? El profeta que anuncia al Señor Jesucristo en voz en cuello, fue levantado por Dios para preparar el camino para la venida de Jesucristo. Jesús era el Salvador de la humanidad pecadora. La promesa de este plan de salvación fue hecha primeramente en el jardín de Edén, cuando el hombre había pecado originalmente. Eso está en Génesis 3:15, ¿no? Vamos a buscar Génesis 3:15. Está la promesa de que, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla ya de la obra de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació milagrosamente de una virgen, se reveló a Israel como el Mesías, fue rechazado, crucificado por los pecados de toda la humanidad y resucitó por el poder de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran este periodo de 33 años. Luego vemos el periodo 12, la diseminación del Evangelio, luego que nuestro Señor Jesús retorna, asciende a los cielos, ¿no? Inicia un periodo, va desde el año 28 al 100 después de Cristo. Bueno, este periodo cubre los eventos después del retorno de Cristo al cielo, subsiguiente a su resurrección. Registra la expansión del Evangelio de Jerusalén a la Judea, Samaria y a lo largo del mundo. Es en esta época cuando la iglesia primitiva comienza a desarrollarse, a crecer, y comienza el ministerio de los apóstoles, ¿no? De los apóstoles, del apóstol Pablo a los gentiles, pero también del apóstol Pedro, ¿no? De Juan el apóstol también, hasta más o menos 100 después de Cristo, ¿no? Cuando mueren los apóstoles y se escribe el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, revelado al apóstol Juan. Entonces, más o menos, este es el tiempo, la etapa cronológica, esta es la última etapa cronológica bíblica, cuando la diseminación del Evangelio, y que va desde el 28 hasta el 100 después de Cristo. Otros aspectos importantes, hermanos, que necesitamos también tomar en cuenta es la vida en los tiempos de la Biblia. Es importante ver cómo es que se movía este pueblo, qué características tenía, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus formas de conducirse, a qué se dedicaban, qué usos y qué costumbres tenían ellos. La Biblia, los historiadores y los estudios arqueológicos han proporcionado la información sobre la vida cotidiana del pueblo de Israel en los tiempos de la Biblia. Antes del tiempo, cuando ellos fueron a Egipto, el pueblo de Israel vivió en las tiendas. Ellos se mudaron con sus rebaños y manadas en busca de nuevos pastos y de agua. Después del éxodo de Egipto y de los años que viajaban en el desierto, Israel se estableció en su tierra prometida de Canaán. De ese tiempo,
las vidas de las personas comunes siguieron un modelo que cambió poco a poco a lo largo de los años. Los vemos como ellos se movilizaban, miren, se mudaron con sus rebaños y manadas en busca de nuevos pastos, de agua, y ellos habitaban en tiendas, ¿no? Así lo hicieron muchos años, largos años. Vivían en comunidades y ellos participaban de sus actividades y se conducían de esa manera. Los hombres campesinos o trabajaron en los campos o en una habilidad en la aldea, mientras las mujeres y niños guardaban la casa. Cultivar y pastorear eran ambas ocupaciones importantes. Había alguna pesca y todos los tipos de habilidades, incluso la carpintería, alfarería y trabajo de cuero. El agua era una escasa provisión, puesto que la tierra era caliente, ¿no? Y seca la mayoría del año. El agua era sacada de un pozo por medio de un balde y colocado en un odre hecho de piel de cabra. Este era un lugar importante de socialización para las mujeres. Hay registro bíblico de esto cuando observamos cuando el mayordomo que envía a Abraham para buscarle esposa a su hijo Isaac, el mayordomo se encuentra con Rebeca y Rebeca está en el pozo sacando agua, ¿recuerdan? Y muy amablemente le da de beber a sus camellos. Entonces esa fue la señal para elegirla como esposa para su amo Isaac. Y otro evento, ahí es donde socializaban las mujeres. Otro evento también lo vemos cuando la samaritana está sacando agua del pozo y se acerca al Señor Jesús y tiene un encuentro con ella, ¿no? Ella tiene un encuentro con el Señor y hablan y ella puede recibir la palabra. Dice aquí, hay un profeta entre nosotros y anuncia lo que le había dicho el Señor Jesús. Bueno, ¿qué más? Las personas en los tiempos de la Biblia vestían túnicas sueltas por causa del calor. El material de la túnica se decidía por la riqueza. El adinerado podría permitirse el lujo de obtener túnicas brillantemente teñidas. A menudo la ropa indicaba la profesión de un hombre. Por ejemplo, los sacerdotes usaban ropas especiales y el rabino, el líder religioso de Israel, usaba una túnica con orlas azules. Los zapatos eran hechos con suelas de piel de vaca, con correas que se ataban al tobillo. Los matrimonios eran establecidos por los padres y había poca mezcla social entre las personas jóvenes, porque la novia era un bien útil. Ella tenía que ser pagada con un precio de novia. La vida doméstica estaba centrada en la casa. Sí, realmente la mujer tenía que pagarse por ella como un rescate, pero eran las arras, ¿no? Las arras del matrimonio. Se pagaba una dote para poder casarse, para tomarla como esposa, ¿no? Y bueno, principalmente las mujeres y los niños estaban encargados de la vida doméstica y todo ello centrado en la casa. ¿Qué más? En los tiempos del Antiguo Testamento no había ninguna escuela para los niños de los hombres comunes. Ellos eran enseñados en habilidades y religión por sus padres. En el tiempo de Jesús, la educación de una joven era completamente de la responsabilidad de su madre, mientras los varones iban a una escuela en la sinagoga con 6 años de edad. El Antiguo Testamento era el libro de texto en que ellos aprendían historia, geografía, literatura y la ley. Los estudiantes excepcionales eran enviados a Jerusalén para aprender de los rabinos. Cada muchacho también tenía que aprender un comercio. Cuando un muchacho o un joven tenía 13 años, él se tornaba bar mitzvah, que significa un hijo de la ley. Esto significaba que de ahí en adelante él sería considerado un hombre. Entonces eran considerados como hombres ciudadanos a partir de los 13 años de edad. Otro aspecto es que la muerte entre las personas de Israel
requería ceremonias detalladas de lamentaciones. A veces se contrataban lamentadores profesionales. En el tiempo del Nuevo Testamento se ungían los cuerpos y envolvían en ropas especiales de sepultamiento. Se enterraban las personas pobres en tumbas o cuevas comunes, pero las tumbas de las personas adineradas eran excavadas en las rocas y selladas con una grande roca redonda. Tal como recordamos la tumba del sepulcro donde pusieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la tumba, ¿no?, de Jesús, el sepulcro, tenía una piedra que fue removida. Recordamos que cuando llegó María Magdalena, la piedra estaba removida y no estaba el cuerpo del Señor. Esa sepultura, ese sepulcro, esa tumba, se encontraba en una roca, y estaba sellada con una piedra, con una roca redonda que podía rodarse y ponerse o quitarse, que cubría a las tumbas. Bueno, y también no había ninguna división entre la ley civil y la religiosa en Israel. La puerta de la ciudad o pueblo era el lugar donde se juzgaban los problemas formalmente. La corte más alta en los tiempos del Nuevo Testamento era el Sanedrín, que era constituido de 70 hombres que se encontraban en el templo. Las autoridades romanas, que estaban en el control de Israel durante el tiempo del Nuevo Testamento, permitían a los israelitas pasar cualquier sentencia bajo su ley, excepto la pena de muerte. Entonces, por el Sanedrín permitían pasar cualquier sentencia, podían pasarse menos la pena de muerte. La vida religiosa de Israel estaba centrada primeramente en el tabernáculo y después en el templo en Jerusalén. Las regulaciones religiosas del Antiguo Testamento eran administradas por los sacerdotes y los levitas. Ellos eran no solamente la autoridad sacerdotal, sino también eran la autoridad política en ese tiempo. El más importante día religioso del año era el día de la expiación por los pecados. En este día, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo para hacer la expiación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Otras fiestas incluían la Pascua, que era una manera de recordar la salida de Israel de Egipto. La fiesta de Pentecostés, también otra fiesta que marcaba el principio de la cosecha, y la fiesta de tabernáculos, que era la fiesta de la cosecha. La fiesta de Purim revocaba la liberación de Israel en los tiempos de Esther, y la fiesta de trompetas marcaba el inicio del nuevo año. Entonces, todas estas fiestas, nosotros las hemos visto, podemos encontrar los referentes en la Escritura, y cómo la Pascua, por ejemplo, se relaciona y se practica de siempre, ¿no? Desde el tiempo en que fueron liberados de Egipto hasta nuestro Señor Jesucristo, que pasó la Pascua, y en adelante, ¿no? Igualmente el Pentecostés también, que se relaciona con la venida del Espíritu Santo, ¿no?, en el nuevo tiempo, pero que hace relación con la fiesta que marcaba el principio de la cosecha. Y bueno, fiestas que se celebraban en el pueblo de Israel. Otro de los aspectos es que entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento, el culto regular cambió del templo principal a la sinagoga local. Esta práctica empezó por los días cuando Israel estaba en cautiverio y allí no había ningún templo en Jerusalén. Solamente los hombres tomaban una parte activa en el culto de la sinagoga. Las mujeres y los niños se sentaban en una sección diferente. El modelo del culto incluía la declaración de un credo, oraciones y lecturas de la ley y los profetas. Esto era seguido por un sermón
y un periodo cuando los hombres podrían cuestionar al ministro. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús entra en la sinagoga, lee las escrituras y él dice, se cumple, acá se ha cumplido la escritura entre vosotros? Y varios de los fariseos le replicaban y le hablaban, ¿no? Quiere decir que había réplica, había confrontación muchas veces, cuestionamiento de las palabras que se decían, lo que se disertaba en ese lugar. Entonces, si bien es cierto, había una persona que tomaba la palabra, había un espacio de tiempo, ¿no?, seguido al sermón, donde los hombres podrían cuestionar al ministro. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en sagrados pergaminos que solo los doctores de la ley podrían abrir. Siempre que eran posibles, visitas eran hechas al templo en Jerusalén que se habían construido. El templo era similar al templo original de Salomón, pero en una medida más grande. La historia de la Biblia está establecida sobre este trasfondo de la familia tradicional y la vida rural que no cambiaron durante siglos. También está establecida sobre el trasfondo de los imperios agresivos alrededor de Israel y de la influencia del imperio romano. Roma se había extendido para controlar el pueblo de Israel durante el tiempo de Jesús. Ahí vemos una sinagoga también, ¿no? Cómo era, cómo se disponía, y hasta ahora están vigentes las sinagogas. Y hasta aquí, hermanos, esta segunda parte de la sesión número 3. Espero que todo esto, bueno, definitivamente nos contribuya para profundizar el estudio que tengamos nosotros de la Biblia. Dios les bendiga mucho y hasta aquí quedamos y espero podernos encontrar en la siguiente sesión. Bendiciones a todos.